Hola, ¿qué tal programadores? Bienvenidos a la Cueva del Insecto. Yo soy Gabriel Mederos y hoy vamos a estar hablando acerca del patrón de diseño cadena de responsabilidad. La verdad es que hace un tiempo ya que dejé el canal en segundo plano por causa de algunas circunstancias de prioridad. Sin embargo, hoy estoy acá para continuar con esta serie de patrones de diseño y para esclarecer además algunos temas que hay en relación a este patrón en particular. El patrón cadena de responsabilidad está creado como un patrón de diseño de comportamiento para trabajar desacoplando el emisor de una petición de su receptor. Dicho de este modo, creo que queda claro aquellas situaciones en las que este patrón de diseño está más presente. Por ejemplo, aquellos que trabajan con Node.js seguramente han utilizado el framework Express y en algún punto se han topado con el método use en el que ustedes añaden un middleware e incluso pueden encadenar en una ruta específicamente varios filtros o incluso middlewares que se encargan de tomar la petición, hacer algo con ella y pasarla al siguiente middleware o rechazarla directamente y responder al cliente. También aquellos que trabajamos principalmente con .NET en el que creamos filtros y middlewares y entre ellos tenemos el middleware de autenticación, el de autorización, el middleware que se encarga de mapear las rutas, etcétera, etcétera. Como les decía, la idea de este video es esclarecer algunas dudas que surgen cuando se habla de patrones de diseño, especialmente la relación que existe entre ellos. Y una duda que me surgía a mí cuando estaba estudiando los patrones de diseño es ¿qué diferencia hay entre una cadena de responsabilidad y un patrón decorador? Desde el punto de vista de la implementación es bastante similar y un objeto pasa la responsabilidad al otro. Algunos me dirán que es sencillo porque se trata, en el primer caso, en el caso de la cadena de responsabilidad, de un patrón de comportamiento. Sin embargo, con el patrón decorador hablamos de un patrón estructural. Pero ¿qué es lo que hace que el patrón decorador sea estructural y el patrón de diseño cadena de responsabilidad sea un patrón de comportamiento? Bueno, básicamente el patrón decorador es un patrón estructural que permite que nosotros podamos añadir dinámicamente funcionalidad a un objeto, pero además nos evita modificar el código. Y esto no dice mucho porque en realidad el patrón de diseño que motiva este video, el patrón cadena de responsabilidad, también puede ser dinámico. Y también puede añadir funcionalidad a un objeto sin modificar su código. Sin embargo, el motivo del decorador es crear una estructura. Esa estructura se utiliza para envolver a un objeto que implementa la misma interfaz, por lo que se puede añadir comportamiento adicional. El motivo principal del patrón decorador es justamente crear esa estructura y crear como si fueran capas de cebolla. Para llegar al núcleo hay que pasar sí o sí por las anteriores, pero nada nos impide llegar al final, es simplemente atravesar cada capa. Básicamente añadimos funcionalidades capa a capa. Sin embargo, el patrón cadena de responsabilidad es más que nada un patrón que interviene en el comportamiento de nuestros objetos. La implementación se puede hacer muy similar que la del decorador, pero la gracia es que una capa tenga una responsabilidad y retorne al emisor un resultado, ya sea un resultado negativo en el caso de que pueda realizar una tarea, un resultado positivo en el caso de que la haya realizado, o que esa responsabilidad derive en el siguiente objeto de la cadena si el anterior no puede hacerlo. Creo que acá va quedando un poco clara la diferencia, porque el decorador se encarga de que cada capa sea añadida siempre que se necesite. Entonces cada capa va a ser atravesada por la petición. Y al llegar al objeto original atravesando todas las capas del decorador, obtenemos transformación de datos y todas las características que se hayan implementado en el decorador. Sin embargo, en este patrón de comportamiento justamente lo que hacemos es, si yo puedo hacerlo, lo hago, si lo que me estás mandando está mal, lo rechazo, y si no puedo hacerlo, se lo paso al siguiente. Ya no se trata de un objeto original al final de la cadena, sino de que cada eslabón es responsable como si fuera el receptor final de nuestra petición. La idea de este patrón de comportamiento es que cada capa de la cadena de responsabilidad, cada eslabón, sea en sí responsable de identificar cuándo le corresponde o no hacer algo con los datos, validar si están mal y devolver una petición, o en el caso de que estén bien pero no tener nada que hacer con esos datos, pasarlos al siguiente eslabón que quizás sí tenga la responsabilidad de hacer algo con esa información. Ahora, para que quede más claro, vamos a verlo en código. Bueno, vamos a revisar el proyecto de cadena de responsabilidad. Esta vez lo hice con Angular, esta vez tenemos TypeScript corriendo de fondo. Vamos a explicar de qué se trata. De entrada lo que tenemos es la plantilla básica de Angular a la que le hice un par de modificaciones para que se adapte a lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, en principio tenemos un título, una recomendación por si llegás al repositorio y no sabes de qué se trata, y luego un mensaje de diálogo. Si yo lo abro, me muestra los típicos términos y condiciones que tenés que aceptar y que después no sabes quién te lo va a cobrar. Quién va a venir armado hasta los dientes en Navidad cuando estás comiendo con tu familia a reclamarte lo que aceptaste en los términos. Pero bueno, como hacemos siempre, vamos a darle a aceptar. Si le doy a aceptar, me dice, me habilita el submit
y me da un error. Deberías estar logueado. Inicia sesión para continuar. Y me dice eslabón 1. Vamos a marcar que estoy logueado. Le doy mostrar diálogo. Le doy aceptar nuevamente como siempre. Submit. Tienes que ser un usuario de la aplicación para continuar. Quiere decir que ahora hay otra comprobación más. Le doy ese usuario. Voy nuevamente. Términos y condiciones. Submit. Formulario enviado correctamente. Este último realmente no hace nada, lo puse por si ustedes quieren practicar, que realmente la forma de aprender es practicando, así que lo dejé para que lean en código, entiendan cómo funciona y añadan ustedes su propia funcionalidad. Si miramos lo que está corriendo por detrás, al aceptar el submit, teniendo habilitado el último paso que sería isUser, nos dice transformando data en silencio. Antes de ver un poco el código, quiero que vean de qué se trata. Este diálogo, al apretar Submit, envía nuestro formulario, el formulario que tenemos, bueno, en este caso este formulario que no es una gran cosa, pero estamos aceptando términos y condiciones. Antes de enviarse a una posible API, lo que estamos haciendo es comprobar en un paso si el usuario está logueado o no, luego comprobar si tiene un rol de usuario y en todo caso si alguien implementara el tercero, habría otro paso más antes de llegar a la API. ¿Cómo se vería esto en código? Acá en Visual Studio Code vamos a ver que tenemos un proyecto de Angular. Para inicializarlo lo que hacemos es npm run start. Esto me va a hacer el build de la aplicación. Y una vez que tenemos el build hecho, lo que hacemos es abrir src. Y aunque vos no sepas manejar Angular, no importa. Porque lo que te voy a explicar es cómo funciona la cadena de responsabilidad. Vamos al directorio models que está dentro de src. Y acá vamos a tener 5 clases que hacen toda la cadena de validación de este formulario que estamos enviando acá. No se preocupen por esto es porque acabo de reiniciar el servidor que tenemos acá abajo, lo que quiere decir que si yo recargo, queda limpia la consola nuevamente. Vamos al objeto que inicializa todo, el validation chain. Puede tener cualquier otro nombre, yo le puse cadena de validación porque en realidad era lo que estaba haciendo, validar un formulario, pero estoy dividiendo esta validación en 3 clases que van a hacer lo que tengan que hacer y nada más. Esta clase de validación tiene una propiedad que se llama Validation Chain Component, o sea, va a ser el componente que va a tener la primera responsabilidad de validación. Si pensamos en una cadena, este vendría a ser el primer eslabón. El tipo de dato es Responsibility Handler. Responsibility Handler, como lo vemos, está también acá dentro del directorio Models. Si yo lo abro, es una clase abstracta. Lo paso un poco acá a la derecha, voy a cerrar el explorador de archivos. Voy a ocultar la consola de momento. Y por lo que vemos tenemos una clase abstracta. Esta clase abstracta tiene la propiedad NextHandler, que es de tipo Responsibility Handler, es decir, que este objeto va a tener adentro un objeto de este tipo, a su vez este tipo, como es también Responsibility Handler, va a tener adentro otro de este tipo y así como en una cadena, un eslabón enganchado al otro. Como dijimos, esto es una clase abstracta, lo que quiere decir que no podemos crear instancia a partir de esta clase, sino que tiene que extenderse. Pero además de tener un método abstracto, que en este caso es el handle, que ya lo vamos a explicar, podemos predefinir comportamiento. Esto con las interfaces no pasa. Sé que la gente que trabaja habitualmente en páginas web no utiliza clases abstractas. Por lo general lo máximo que utilizan son interfaces o tipos especiales creados, pero este es uno de esos casos en los que esta sintaxis de clases que tiene JavaScript y que también la tiene TypeScript juega un papel recontra importante y útil a la hora de escribir un código que sea escalable, fácil de leer y fácil de mantener. Volvemos a la primera propiedad. La primera es NextHandler, como les decía. El primer Responsibility Handler va a encadenar al siguiente, el siguiente, el siguiente y así se van a ir llamando en cadena. ¿Cómo le seteamos un valor a NextHandler? Utilizando el método setNextHandler. En este caso le vamos a pasar como argumento otra instancia del objeto Responsibility Handler. Acuérdense que les dije que por tratarse de una clase abstracta no puede ser instanciada, sin embargo, utilizando la herencia vamos a poder utilizar una clase que extienda de Responsibility Handler. Lo que hacemos es recibir ese parámetro y pasárselo a nuestra propiedad. Finalmente tenemos un método abstracto. Este método abstracto no tiene un comportamiento porque es un método abstracto, lo que quiere decir que nosotros vamos a definir en cada clase que herede de Responsibility Handler el comportamiento que necesitamos. Para los que no están acostumbrados a trabajar con clases, especialmente con clases abstractas, quiero que vean un poco los modificadores de acceso. Tenemos el modificador Protected. Esto ya no tiene nada que ver con la cadena de responsabilidad, pero quiero explicarlo por si alguien no lo sabe. Protected quiere decir que esta propiedad que tengo acá, en este caso NextHandler, va a ser heredada por todas las clases que extiendan Responsibility Handler. Sin embargo, no van a ser visibles desde afuera de la instancia. Es decir, cuando yo haga new tal cosa, new objeto, new clase, luego esa instancia que voy a guardar en una variable, la variable, no sé, responsibility, si yo hago responsibility punto, no me va a aparecer en NextHandler.
Sin embargo, si yo hago responsibility.setNextHandler, este método sí va a estar disponible, no la propiedad, porque es protected. Básicamente las que son protected son accedidas desde todas las clases que hereden de la clase padre, en este caso es una clase abstracta, pero no desde el código que cree la instancia. Así que la propiedad esta lo que va a definir es cuál es el siguiente eslabón. Este método se va a encargar de decirle a mi eslabón cuál es el siguiente eslabón de la cadena, y este método se va a encargar de ejecutar una lógica especial de ese eslabón de la cadena. Vamos a ver entonces de vuelta el validation chain, que es la clase que estábamos viendo antes. Estas dos propiedades que tengo acá se me pifiaron, estas dos no van, las voy a eliminar ahora para que no se confundan. Y me voy a quedar solamente con el constructor. En este constructor lo que estoy haciendo, olvídense de este diálogo que estoy poniendo en los parámetros del constructor. Por el momento olvídense. Pero vamos al primer handler, que vendría a ser el primer eslabón de mi cadena. Lo que estoy haciendo es decir que bueno, esta propiedad que les comenté hace un rato va a ser de tipo Authentication Responsibility Handler. ¿Qué es esta clase? Bueno, si vamos a esta clase, nos vamos a encontrar con que la clase extiende de Responsibility Handler. ¿Qué significa esto? Que ahora Authentication Responsibility Handler va a ser entendida por el compilador como un tipo compatible con Responsibility Handler. Entonces, ahora Authentication Responsibility Handler va a tener acceso a esta propiedad que les comenté hace un rato, que está con el modificador Protected. Va a ser accesible desde cualquier parte de esta clase. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Este constructor por el momento es obligatorio, no le den bolilla. Es parte de la sintaxis de TypeScript y de JavaScript. Sin embargo, como yo les comentaba anteriormente, tenemos un método en Responsibility Handler que es abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un comportamiento definido en esa clase abstracta. Sin embargo, en todas las clases que hereden de Responsibility Handler, voy a tener que definir ese comportamiento. Eso es exactamente lo que dice acá. Handle tendría una lógica estrafalaria, no sé, lo que se les ocurra a ustedes. Sin embargo, en mi caso, lo que voy a hacer, como este es el de autenticación, lo único que voy a hacer es comprobar que el usuario esté logueado. Si el usuario está logueado, no va a entrar dentro del if, porque lo que estoy haciendo es ver si en el Session Storage tengo una propiedad que se llame isLog que tenga como valor true. Si es distinto de true, entramos acá y mostramos un diálogo. Acá es cuando estamos usando este diálogo. Mostramos un diálogo que dice que el usuario debería estar logueado, que inicie sesión para continuar. Eso es lo que veíamos hace unos momentos. Si voy al Session Storage, isLogged está puesto en false, así que por eso nos muestra este error. Sin embargo, cuando lo ponemos en true, le voy a dar submit. Ahora el error es otro. Si yo vengo de vuelta al Session Storage, tengo isLogged en true. ¿Ok? Así que la responsabilidad de este eslabón va a ser solamente comprobar que el usuario está logueado. ¿Ok? Como les puse en los comentarios, acá puedo hacer otras cosas que sean mi responsabilidad, es decir, de solamente autenticación. Por ejemplo, que existan otros datos más de la sesión. ¿Ok? Como les decía anteriormente, al ser protected, el modificador que utilizamos para NextHandler, esta clase Authentication Responsibility Handler, que extiende de Responsibility Handler, ahora tiene acceso a this.nextHandler. ¿Qué va a hacer entonces? Primero comprobar que sea distinto de nulo, y si es distinto de nulo, ejecutar el método handle. ¿Qué método handle? El método handle del objeto del tipo Responsibility Handler que yo le seteé. Es decir, que si yo abro Responsibility Handler me va a traer exactamente la misma clase, ¿verdad? ¿Vieron cómo salta hasta acá arriba? Porque es la misma clase, es decir, todos los objetos que yo almacene en esta propiedad van a tener el método handle. Así que puedo llamar al método handler. Le puse acá, para que no se olviden, puede que no haya un siguiente handler, es decir, que NextHandler puede ser nulo. En este caso estoy comprobando que sea distinto de nulo antes de ejecutarlo. Pasamos al siguiente, pero antes de pasar al siguiente, quiero que vean que más abajo estoy llamando al método setNextHandler, que era este. Como pueden ver, Authentication Responsibility Handler no tenía un método que se llame setNextHandler en ningún lado, pero como extiende de Responsibility Handler, ya tenemos disponible ese método y ahí le estoy diciendo que utilice el handler 2. Pero a ver, de vuelta, yo no tengo experiencia con herencia. En la clase Responsibility Handler vos pusiste que el método setNextHandler necesita un objeto del tipo Responsibility Handler como argumento. Sin embargo, tu argumento es de tipo, como podemos ver acá, handler 2, es de tipo Authorization Responsibility Handler. Bueno, vamos a examinarlo. Si yo voy a Authorization Responsibility Handler, también extiende de Responsibility Handler. Lo que quiere decir que para mi compilador
Authorization Responsibility Handler también es de tipo Responsibility Handler, o es un tipo compatible con Responsibility Handler. Lo que quiere decir que ahora se cumplió que cuando yo ejecuto setNextHandler, mi cadena ahora enlaza a otro eslabón nuevo acá de un tipo compatible con Responsibility Handler. Al igual que mi clase de autenticación, esta que es de autorización no necesita implementar setNextHandler porque ya está implementado el comportamiento en la clase abstracta, en la clase padre. Sin embargo, voy a necesitar trabajar sobre el método handle. ¿Qué voy a hacer con el método handle? Comprobar que mi usuario además tiene el rol. Estoy usando el Session Storage, ustedes usen lo que quieran. Esto es solamente para que se entienda la cadena de responsabilidad. Si el rol que tengo es distinto de usuario, lo que voy a hacer es mostrar un error de que el usuario de la aplicación tiene que tener el rol de usuario. Bueno, tiene que ser un usuario de la aplicación, le puse, pero ya me entiende. Y acá me dice que este es el eslabón 2. Si el usuario no tiene el rol correcto, lo que hacemos es mostrar el diálogo y lanzar una excepción. Esta excepción evita que se ejecute el siguiente handler. Nuevamente, como os decía anteriormente, acá puedo hacer otras cosas que sean de mi responsabilidad, es decir, de la responsabilidad de autorización. Teníamos un handler para autenticación y ahora tenemos otro para autorización. Una de esas cosas que podemos hacer es validar que el usuario todavía esté activo, es decir, que además de tener el rol, la cuenta se encuentre aún activa. Obviamente eso requiere otra lógica, ustedes hagan lo que quieran, la idea es que se entienda la cadena de responsabilidad. Suponiendo que no entró dentro de este if, llamamos al tercer handler. Volvemos a la paginita, veíamos que anteriormente el rol estaba vacío, ahora voy a ponerle que es un usuario de la aplicación, acepto los términos y condiciones, entrego mi vida. Me dice formulario enviado correctamente. Como podemos ver, tenemos un transformando data en silencio, pero eso no estaba en el handler. Y eso quiere decir que ahora se ejecutó el tercer handler. Antes de pasar al tercer handler, voy a comprobar el Session Storage y ver que el rol sea el de usuario. Al haber activado acá la casilla, el checkbox, tenemos el rol de usuario. Así que ahora ya no entra dentro de este if y pasa al siguiente handler. Sigamos analizando el código. Veíamos recién que teníamos un mensaje que decía transformando data en silencio. Es decir, acá no nos está mostrando en ningún momento que se está transformando la data, solo dice que se envió el formulario. Sin embargo, en la consola veo que dice transformando data en silencio. Eso es porque a mi handler 2 le encadené un tercer handler. Como les dije anteriormente, este también tiene que extender de Responsibility Handler para poder ser utilizado en el método setNextHandler. Por ejemplo, si yo pusiera otro tipo de objeto, como puede ser, no sé, una cadena de texto, esto no funciona, un objeto o cualquier otro no funciona, así que lo que vamos a hacer es poner uno que sea del tipo Responsibility Handler. Este es el Transformation Responsibility Handler. ¿Por qué puse este tercero? Bueno, en este caso lo que estoy haciendo es una transformación de data. No estoy comprobando nada, solamente recibo una data y la transformo en silencio. En este caso es un console.info, pero imagínense que ustedes tuvieran una lógica acá. Puse este tercer handler o esta tercera cadena, más que nada para que vean que pueden seguir encadenando, pero además de que no necesariamente un eslabón tiene que romper la ejecución de toda la cadena. Los anteriores lo hicieron y es lo que se estila hacer, pero muy similar a lo que pasaba con el patrón estructural decorator. Nosotros simplemente podemos hacer algo y devolver la data. En este caso lo que estoy haciendo era solamente mostrarles que podía transformar una data. Por ejemplo, supongamos que en lugar de enviar un objeto JSON lo que quiero es mandar un base 64. Bueno, una vez que tengo los datos del usuario, del formulario, de que se aceptó lo que sea, podría pasar eso a base 64 y enviarlo a la API. La lógica acá depende de ustedes, hagan lo que quieran. Y luego llamo al siguiente handler. En este caso, acuérdense, estoy comprobando si es nulo, pero lo que pasa es que al handler 3 yo no le encadené otro handler. Es decir, no hice handler 3.setNextHandler, no, en ningún momento. Lo que quiere decir que ahora lo que va a hacer es ignorar este handle que está acá porque este objeto va a ser nulo. Y así es como tenemos una cadena de responsabilidad. Por ejemplo, otro handler acá podría ser el que envía los datos a la API. Para el caso de este ejemplo, lo que hice fue solamente trabajar con esas excepciones como lo vieron anteriormente, porque si algo fallaba quería que la ejecución se rompiera. Porque en realidad yo tengo otra lógica por otro lado, que no necesariamente tienen que entender que es todo esto. Con entender la carpeta model ya para mí es suficiente. Sin embargo, en el peor lugar en el que lo podía haber puesto, puse la llamada al validation chain component, que es lo que estábamos viendo recién. Validation chain, acá está. Estoy llamando a la propiedad que les mostraba que tenía acá arriba, validation component. Y si esto no se rompe, es decir, si no salta ninguna excepción, acá, bueno, pasarían todas las validaciones, porque es decir, ya pasaron acá. Enviaría el formulario por HTTP, en el caso en el que estemos trabajando con HTTP, y le muestro al usuario un diálogo de que todo salió bien. ¿Qué es lo que está pasando al final? Cuando acepto los términos y le digo formulario enviado correctamente. Teniendo todo esto claro, estaría bueno que
consideren, ¿por qué no?, sentarse un momento a analizar este código y ver en qué casos la cadena de responsabilidad está funcionando. En qué momento nosotros hemos visto la cadena de responsabilidad y no habíamos pensado que ese patrón de diseño estaba implementado ahí. Como les decía al principio, la cadena de responsabilidad está en todos lados y es muy común, pero muy común verla en frameworks web. Por ejemplo, Express.js con los middlewares y por qué no también los middlewares que se utilizan en .NET cuando creamos una API. El middleware de autenticación, el de autorización, el que se encarga de crear las rutas, etcétera, etcétera. Básicamente eso es una cadena de responsabilidad. En Express.js, por ejemplo, lo que se suele hacer es que cada middleware se ejecuta como pasa acá, llama al siguiente, que en Express.js tenemos un método que se llama next en lugar de handle. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, en realidad va a funcionar exactamente igual. Y finalmente el último handler suele ser el método que tenemos en la ruta o el controlador. Pero ese sería uno de los tantos casos prácticos que puede tener la cadena de responsabilidad. Eso sería todo, así que les agradezco que se suscriban, que le den al botón de me gusta y además que compartan eso con amigos, compañeros y consideren la importancia de los patrones de diseño. La mayoría de la gente dice, no, lo que pasa es que la gente abusa de los patrones de diseño, que los patrones de diseño aparecen por todos lados, ven patrones de diseño en todos lados. Pero la verdad es que el software de verdad está escrito con patrones de diseño y se aplica Solid en todas partes. Habitualmente, si vamos a escribir una herramienta, lo ideal es que se cumplan todos los criterios de Solid y se utilicen muchos patrones de diseño. Eso hace que el código sea escalable y sea compatible con aplicaciones que utilizan esas herramientas a futuro. Es poco probable que uses patrones de diseño muy complejos en aplicaciones del día a día porque en realidad vos estás escribiendo la última cadena del software. Cuando estás utilizando Node.js y arriba le pones Express como un marco, como un framework, tu código está envuelto en el código que hizo otro, así que el código que escribís vos va a ser apenas lo suficiente o apenas lo necesario para terminar de cerrar qué es lo que debería ser la aplicación final. Entonces, seguramente no escribas un código demasiado complejo lleno de patrones de diseño. Pero hay muchos casos en los que sí, especialmente cuando trabajamos con lo que se le dice habitualmente arquitectura hexagonal, DDD. Incluso cuando desarrollamos software que está dirigido por pruebas, como en el TDD, se suelen utilizar patrones de diseño que hacen que la escalabilidad y esas pruebas sean posibles. En estos días vamos a estar hablando acerca de cómo crear colecciones propias nuestras en C#. Por favor, suscríbanse, como les decía, así les llega la notificación. Y vamos a ver cómo muchos de esos patrones de diseño ya están implementados en la librería estándar de C# para que todos podamos seguir un mismo estándar y nuestro código sea compatible entre aplicaciones. Nos vemos entonces en el video que viene. Gracias.